7:37 de la mañana, suena esta sintonía y tenemos que hablar como cada jueves de medio ambiente. Miguel Ángel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, parece que estos días las temperaturas nos han dado un respiro porque el jueves pasado cuando hablábamos estábamos en plena hora de calor, así que por lo menos, oye ya, fíjate, en Molina de Aragón ayer 13 grados para dormir. Yo creo que eso ya son temperaturas más que agradables para conciliar el sueño. Sí, exactamente. Bueno, depende de las zonas, ¿no? Porque claro, si te vas más en la zona oeste de la región, lo pasamos bastante mal, ¿no? En las zonas de Talavera, el Valle del Tajo y demás, la verdad es que la cosa es complicada, ¿no? Pero mira, yo recuerdo cuando fue hace 13 años en Sigüenza, recorriendo la zona del nacimiento de Henares, toda la zona de la parte alta de Atienza y demás, me acuerdo que hacía un frío. Una noche en Sigüenza con la chaqueta gorda que tenía de invierno en el coche me la tuve que poner porque estaba a 4 o 5 grados durmiendo en una casa con plantas. Es decir, aquel territorio es especial, ¿no? Sí, es especial. Yo recuerdo especial, ¿no? ferias de agosto de Sigüenza estar con el Plumas, o sea que eso ya dice un poco todo de las diferencias tan abismales que tenemos también en la región en cuanto a las temperaturas. Bueno, Miguel Ángel, hoy vamos a hablar de algo, la verdad es que muy sorprendente, relacionado con el cañón del río Cabriel. Sí, exactamente, porque me llamó mucho la atención hace unos días, ¿no? Encontré la noticia de que un grupo de piragüistas de Kalahari Aventuras escribían en su blog, quiero recordar, que habían encontrado un cañón dentro del río Cabriel. Un cañón de estos que vemos en las películas de las guerras peninsulares, la guerra de independencia, de las guerras carlistas, y se lo habían encontrado y ponían unas fotografías que se le veía en el fondo del río Cabriel, aguas limpias, y que estaba allí metido, ¿no? Y decían, bueno, en lo que pude leer, que quizá haya sido porque ha habido... Esto estaba justo aguas abajo del embalse, el embalse de Contreras, y quizá haya habido una riada y se haya removido el fondo, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención, y a ellos también les llamaba mucho la atención, que hubiese un cañón allí en mitad del río, en una zona que es una zona de, bueno, como es el Cabriel, una zona de rápidos, una zona encajonada, sin caminos, sin absolutamente nada. Y bueno, automáticamente pensé en aquel cañón de aquella famosa película de Orgullo y Pasión de los años 50, 60, en la que estaba Cary Grant, estaba también Frank Sinatra y sobre todo Sofía Loren, y que llevaban un cañón por todo el país en toda la película. Y bueno, y me acordé también de las escenas rodadas en el Tajo, en Toledo, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor ese cañón es el que está allí, ¿no? Y ese episodio histórico ha ocurrido, o bueno, o tiene algo que ver, ¿no? Para fantasear un poco, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y bueno, pues es curioso, ¿no? Que en un río como el Cabriel aparezca un cañón y las cosas que tenemos en el fondo de los ríos y en el fondo y perdidas y olvidadas, y cómo sería el mundo simplemente hace 2 siglos, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a ver territorios muy salvajes o casi ya abandonados por el hombre, ¿no? Con la despoblación de grandes zonas, pero hasta hace 1 o 2 siglos, o 50, 60 años, el campo, el monte estaba mucho más habitado, y desde luego habría caminos que ya se han perdido, y que este cañón esté ahí, a mí me gustaría saber por qué está ahí, ¿no? Sí, y sobre todo que parece que en muy buen estado de conservación y que es una maravilla, por lo que hemos podido ver. Sí, bueno, veremos a ver si se saca o no se saca, y bueno, y a ver cuál es la historia de ese cañón y por qué está ahí, ¿no? Porque bueno, algunas veces te vas por el campo y te encuentras, sobre todo, yo me he encontrado pues las balas de cañón de las zonas de batalla, sobre todo de la guerra de independencia, pero bueno, pues es curioso, ¿no? Que aparezca en tan buen estado de conservación dentro del agua y dentro de, bueno, pues el agua también conserva bastante bien, ¿no? Y es un agua bastante limpia. Pero bueno, vamos a ver si tiramos del hilo y en próximas semanas sabemos algo más de esta historia. Pues indagaremos, como siempre. Bueno, y tenemos que hablar, como siempre, también de nuestro pájaro del día. Sí, exactamente. Esto es la codorniz. Ahí lo tenemos la codorniz, que es, bueno, pues un sonido muy característico, quizá conocido por casi todos nuestros oyentes. Zonas de campo. La codorniz es una especie pequeñita, es una gallinácea, pues no de un tamaño pequeño. Es una especie migradora, es una especie que tiene un comportamiento bastante curioso, ¿no? Normalmente en la península ibérica la tenemos, y en Castilla-La Mancha la tenemos. Quizá hay algún puntito donde se quede en invierno, pero pasa todo el invierno en África. Y solamente se quedan en algunas zonas al oeste, fundamentalmente en el Guadalquivir bajo y también en el Guadiana bajo, ya más abajo ya de
de Castilla-La Mancha, ¿no? Y bueno, pues es una especie que es muy prolífica, es una especie que es muy también se caza ahora en la media veda, que ha empezado hace unos días. Y bueno, es una especie que ha tenido también, pues, bueno, era antes más común porque ha sufrido bastante con la desaparición de grandes zonas de barbecho, el cambio de cultivos y demás. También tiene una presión cinegética muy importante que hace que haya disminuido. Los estudios que da SEO BirdLife habla aproximadamente de un descenso de un 75% de sus poblaciones en los últimos 25 años. Es decir, que bueno, es común todavía. Podemos tener unas 300.000 parejas aproximadamente en España, pero está disminuyendo bastante, ¿no? Y para mí, el canto este que habéis puesto, pues es un canto muy característico, ¿no? De estar en la vega del río, de estar en zonas de campo y escucharla, ¿no? Oír a la codorniz, ¿no? Es muy prolífica, suelen tener varias puestas, incluso no se esperan a llegar muchas veces a las zonas de cría y empiezan a criar en zonas bajas, en el norte de África, luego van subiendo, ¿no? hacia Europa. Tiene una distribución bastante grande, hasta China, es decir, es bastante, pero está disminuyendo bastante como todas las especies ligadas al mundo agrario, ¿no? Porque esa, Miguel Ángel, ¿esa disminución se debe en concreto a algo o es una suma de varios factores? Son varios factores, ¿no? Son fundamentalmente la modificación del hábitat, la utilización de gran cantidad de venenos en el campo, de bastantes pesticidas, ¿no? Es omnívora, come prácticamente de todo, come muchos granos, come muchos insectos, están desapareciendo muchos insectos, se está utilizando una densidad de pesticidas enorme en el campo, todas las especies que viven de comer insectos están bajando bastante de número, ¿no? Luego también se están roturando zonas de linderos o zonas que ellos son bastante propicias para ellas, como otras especies, como cogujadas, como alondras y otras especies ligadas a las zonas de secano también. Los cultivos ahora se cosechan antes, se cambian mucho los periodos de cultivos, de cosechar, y también tiene una presión cinegética muy importante, ¿no? A lo mejor esta especie, es una especie que está declarada como en peligro en el libro rojo de las aves en España, pues debería limitarse en su caza y el número de ejemplares que se caza en la media veda, por ejemplo, ahora que empieza ahora, cuando todavía están criando en muchas zonas, ¿no? Es decir, son una serie de factores que hacen que estas especies estén disminuyendo bastante, y todo lo relacionado con las aves y todo lo relacionado también con el uso del territorio, con la caza, pues se tendría que analizar a la vista de la nueva situación, del calor que tenemos, del cambio climático, de la presión tan fuerte que hay sobre determinadas zonas del mundo agrario, y de alguna forma también poner un poco de orden en todo esto, ¿no? Porque la verdad es que es un lujo tener estas especies, tenemos las mejores poblaciones probablemente de Europa y deberíamos hacer un esfuerzo suplementario para poder conservarlas, y bueno, que no hablemos dentro de 5 o 10 años y digamos, pues ya ha bajado un 75, ha bajado un 95 y tenemos que ir corriendo a protegerla. Bueno, y tenemos también que hablar, como cada jueves, de la ruta que nos propones para hoy. Bueno, ya que hemos hablado antes del río Cabriel, es un río que para mí es un río especial, ¿no? El río Cabriel es uno de los ríos más importantes de Castilla-La Mancha, y yo plantearía una ruta por este río, ¿no? Es decir, bueno, es un río grande, es un afluente importante del río Júcar, y la verdad que hay un territorio enorme, que son aproximadamente 450.000 hectáreas, que es la reserva de la biosfera del río Cabriel, y con un hito central, que es el embalse de Contreras, que regula todo el agua, ¿no? Regula todo el agua de la parte alta y luego lo va dejando salir hacia la parte baja, hacia la parte ya más fronteriza entre Albacete y Valencia, la zona esta que comentaba antes, donde ha aparecido el cañón en esta zona. Y bueno, pues yo propondría bien recorrerlo, ¿no? Es decir, en dos fases fundamentalmente. Primero la zona más alta del río, la zona de Teruel, zona de Cuenca, zona de Villar del Humo, por ejemplo, si era un punto de referencia, ¿no? Y luego, posteriormente, más adelante, ¿no? Recorrer la parte inferior, ¿no? Son zonas escarpadas, complicadas. Ahí tenemos nosotros en Castilla-La Mancha la reserva natural de las Hoces del Cabriel, muy polémica en su día cuando se intentó construir una carretera encima de ellas y se protegió por el gobierno de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues es un territorio muy grande, es un territorio bastante despoblado, bastante agreste, abrupto, con especies rupícolas, grandes rapaces, también el río bastante bien conservado en su parte inferior. Y bueno, pues yo propondría recorrerlo despacio, buscando información de esta reserva de la biosfera y con una visión a medio plazo, es decir, tranquilamente recorrerla, y luego, bueno, pues se puede saltar perfectamente al río hermano, al Júcar, que también tiene más fama, pero también lleva bastante agua, el Cabriel. Y bueno, pues una zona para recorrer
Ahora todavía quizá no, dentro de unos días, ya cuando llegue la otoñada, cuando los ríos se vistan de amarillo, con el bosque de ribera ya caducifolio. Y bueno, pues ahora a lo mejor es ver las chorreras, la parte alta del río, la parte donde el agua está más limpia para poder bañarte. Y bueno, pues es un río a recorrer y a conocer por parte de Castilla-La Mancha, porque es un río fronterizo, un tanto esquinado, pero una auténtica maravilla ambiental. Bueno, como tantas y tantas maravillas que intentamos recorrer cada jueves aquí en Radio Castilla-La Mancha. Miguel Ángel Sánchez, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Un Adiós. abrazo muy fuerte.